¿Qué tal? Hoy vamos a clavarnos en una de las ideas más ambiciosas y, la verdad, más transformadoras en la historia de México. Hablamos del proyecto de construir una nación, pero no con armas, sino con libros, con arte y, sobre todo, con maestros. Es la historia de un experimento verdaderamente monumental. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta frase de José Vasconcelos que es potentísima. Educar es redimir. Ojo, esto no era un simple eslogan publicitario, era toda una filosofía. La creencia de que la educación tenía el poder de, literalmente, salvar a un país, de darle un nuevo futuro y, más importante aún, un alma común. A ver, para entender la magnitud de esto hay que viajar un poco en el tiempo. Pensemos en el México de principios del siglo XX, recién salido de una revolución devastadora. El país estaba hecho pedazos, dividido, con un analfabetismo altísimo y sin una identidad nacional clara. La pregunta era enorme. ¿Cómo se sanan esas heridas y se crea un solo México a partir de tantos Méxicos? Y es justo aquí donde la respuesta de México se vuelve, pues, radicalmente original. La apuesta no fue nada más por construir escuelas y ya, no, fue crear una institución que veía la educación de una forma completamente integral, como un proyecto cultural que lo abarcaba todo. Entonces, en esta primera parte, vamos a explorar justo eso, la visión fundacional. ¿Cuál era, digamos, la arquitectura de esta idea que buscaba forjar una patria, no en el campo de batalla, sino en las aulas y en los lienzos de los artistas? Y así, con todo este impulso, el 3 de octubre de 1921 nace la Secretaría de Educación Pública, la famosísima SEP. Su misión era doble, y ambas partes eran igual de importantes. Por un lado, combatir el analfabetismo que afectaba a la gran mayoría, y por el otro, crear un sentimiento de pertenencia, una identidad mexicana que todos pudieran compartir. Y lo que es fascinante de la estructura que ideó Vasconcelos es que no eran tres áreas separadas, trabajando cada una por su lado. No. Era un ecosistema interconectado. Tenías las escuelas para la instrucción básica, las bibliotecas para que el conocimiento llegara a todos y bellas artes para nutrir, literal, el alma de la nación. Y este punto ilustra de forma brillante ese tercer pilar. El muralismo mexicano, que fue impulsado desde la propia SEP, no era simple decoración, para nada. Era una herramienta pedagógica masiva. Los muros de los edificios públicos se convirtieron en libros de historia gigantes y abiertos, contándole la epopeya de México a un pueblo que en su mayoría no sabía leer. Pero claro, una visión tan grande no se construye sola desde una oficina. Se necesitaba un verdadero ejército para llevarla hasta el último rincón del país. Y ese ejército eran los maestros. Vamos a ver cómo se forjaron estas figuras clave. ¿Y de dónde salió este ejército? Bueno, la pieza fundamental fue la creación de las escuelas normales. Su objetivo no era solo formar instructores que supieran enseñar a leer y escribir. La meta era mucho más alta. Era forjar verdaderos misioneros culturales, agentes de cambio que llevaran ese proyecto de nación a cada pueblo y a cada comunidad. Y algo muy interesante es que la figura del maestro ideal no fue estática, Fue evolucionando junto con el proyecto político del país. Pasó de ser un facilitador práctico en los años 20, muy inspirado por ideas como las de John Dewey, a un activista social en la época de Cárdenas, y finalmente a un constructor de la unidad nacional. El maestro era, en esencia, un reflejo de la nación que se quería construir en cada momento. Bueno, ya vimos las grandes ideas, la visión, los misioneros, pero ¿cómo se tradujo todo esto a la estructura del día a día en la educación? Vamos a ver cómo se fue consolidando el sistema educativo mexicano. Este es, digamos, el esqueleto que nos dejó esa visión original. Un sistema con la primaria como el gran cimiento de todo y la secundaria como un puente hacia adelante. Todo bajo los tres principios sagrados, una educación pública, laica y gratuita. E incluso se crearon modelos súper innovadores para la época, como la telesecundaria, para intentar llegar a las zonas más remotas. El esfuerzo era no dejar a nadie atrás. Hasta aquí, la historia suena a una gran promesa, ¿no? A una estructura ideal. Pero un siglo después, esa estructura, esos cimientos, enfrentan desafíos enormes. En esta sección vamos a analizar esas grietas que han aparecido con el tiempo. Para entender bien los problemas de hoy, es clave recordar la promesa original. Una educación que democratizara el saber y el arte, con un fin último, construir una nación más justa y unida. Hay que decirlo, la vara estaba altísima. Y esta comparación con un sistema como el de Finlandia es muy reveladora. Mientras que allá la educación es una política de Estado, un pacto a largo plazo, en México ha sido, pues, un campo de batalla político. Las reformas van y vienen con cada gobierno, creando una inestabilidad tremenda que golpea directamente en el salón de clases. Y esta frase que sale de los análisis es
Híjole, es contundente. Resume el costo humano de toda esa inestabilidad. Cuando la burocracia y los cambios constantes se imponen, el maestro, que debía ser el motor del cambio, muchas veces se ve forzado a ser simplemente un sobreviviente del sistema. Entonces, el panorama actual se define por este conjunto de retos. Una burocracia que desgasta la misión original, una desigualdad social que la escuela por sí sola no puede resolver, y sobre todo, esa falta de un proyecto a largo plazo que ha generado desconfianza y un agotamiento brutal en el magisterio. Y aquí está el meollo del asunto. El problema de fondo no es que falten ideas o que no se hagan reformas. Claro que se hacen. Cada gobierno llega con la suya. El verdadero problema es la ausencia de un acuerdo nacional, de un compromiso que vaya más allá de los 6 años de un sexenio y que le dé estabilidad y un rumbo claro al sistema educativo. Por eso mismo, la solución que se propone en muchos de estos análisis no es otra reforma educativa más. Es algo mucho más profundo. La construcción de un verdadero pacto nacional por la educación. Un pacto que sea una política de Estado, no de un gobierno, y que sea compartido por toda la sociedad. Así que el recorrido es largo. Partimos de esa visión increíble de educar es redimir y llegamos a un sistema con grietas muy profundas. Y esto nos deja con la pregunta final. A más de 100 años de aquel gran experimento, ¿es posible recuperar ese espíritu original, radical y transformador? ¿Puede la educación volver a ser, de verdad, un acto de redención para el país? La reflexión, sin duda, queda abierta.